Rabino Yitzhak Abulafia. Jajam Yitzhak Abulafia fue el hijo de Rab Moshe Abulafia. Nació en Damasco, Siria, en el año 5590, 1830 del año común. Fue un destacado erudito de la Torá. Desempeñó el cargo de gran rabino de Damasco durante 34 años. Su padre fue uno de los jajamín falsamente acusados y encarcelados durante el infame libelo de sangre de Damasco del año 1840. Su abuelo, Rab Hayim Nisan Abulafia, conocido por el acrónimo Haná, fue uno de los más destacados jajamín de Tiberías y en sus últimos años fue nombrado Rishon LeZion en Jerusalén. Rab Yitzhak es el autor de la obra Peneh Yitzhak, un libro de responsa compuesto por 6 volúmenes, por lo que algunas veces es referido por el nombre de dicha obra. Rab Yitzhak pertenece al conocido linaje de los Abulafia, integrado por 5 generaciones seguidas de Talmidei Jajamín. Rab Hayim Abulafia era descendiente del rey David y uno de los primeros miembros de la familia Abulafia. Autor del libro Etz Haim, fue el fundador del asentamiento de Tiberías. Ya desde niño, Rab Yitzhak destacó por su excepcional agudeza mental, debido a lo cual su abuelo, Rab Hayim Nisan Abulafia, lo invitó desde Damasco a Tiberías para que estudiara con él. Rab Yitzhak acudió de inmediato a disfrutar del sabor del estudio de la Torá en profundidad y progresó rápidamente. En poco tiempo sobrepasó a sus maestros y se convirtió en uno de los más doctos jajamín de esta fabulosa ciudad. Cuando llegó la oportunidad de enviar un emisario desde Tiberías para recaudar fondos, Rab Yitzhak fue elegido para la misión. Este viaje pronto fue seguido por otro, cuando se desplazó como representante de Sefat. En ambas ocasiones se dirigió a ciudades del norte de África, visitando Túnez, Argelia, Trípoli o Marruecos, entre otros lugares. El viaje como enviado de Sefat mantuvo a Rab Yitzhak en los caminos desde 1860 hasta 1865. En todos los lugares era recibido con gran honor y se le pedía ayuda a los asuntos comunitarios. Asimismo, otorgó cartas de aprobación a varios libros escritos por jajamín de las ciudades que visitó. A su regreso a Tiberías, Rab Yitzhak se hizo famoso como experto en asuntos halájicos complejos. Recibió consultas sobre gran variedad de cuestiones, las cuales cita en los 6 volúmenes que componen su obra, Peneh Yitzhak. Asimismo, dicho libro relata las discusiones y correspondencias que mantuvo con otros jajamín, como Rab Rafael Mamán, Rab Habib Sutton, el Rishon LeZion Rab Hayim David Hassan y el Rishon LeZion Rab Abraham Ashkenazi. Los 5 primeros volúmenes fueron publicados en Livorno en el año 5631 y en Esmir en el año 5647. Finalmente el 6º volumen fue publicado en Jerusalén en el año 5665. En el año 1909, Rab Yitzhak se retiró de su cargo en Damasco y regresó a Tiberías, la ciudad en la que creció. Allí residió en la casa de su primo Rab Rahamim Shlomo Abulafia, uno de los más respetados jajamín de la localidad, hasta su fallecimiento el día 16 de Adar del año 5670, 1910 del calendario secular. Gracias por suscribirte al canal, suscríbete y dale like.